Tomás Morales fue un aventajado que abrió las puertas a una nueva forma de escribir en Canarias. Nos dio la llave para que a partir de sus poemas de la gloria, del amor y del mar pudiéramos hacer cosas distintas y personales teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, nuestra tierra, nuestro mar. De niño, él observa el mar, pero lo que hace, él va al mar y del mar llega hacia adentro. Él lo que hace es fusionar los elementos, ¿no? Tierra y mar. Desde que Tomás Morales introdujo al Atlántico y sobre todo desde que escribió y publicó la Oda al Atlántico, también forma parte el Atlántico de la cultura grecolatina. Tomás Morales no es solo él nos enseña muchas cosas de su época, fueron sus amigos. Tomás Morales fue el sitio donde vivió. De algún modo sus textos se convierten en una suerte de espejo en el que mirarnos, en el que vernos. Y no solamente en el que ver una época, sino en el que ver también cómo este presente tiene tanto que ver con aquella época que le tocó contar a Tomás. Cuando leo los poemas de Tomás Morales, por un lado encuentro reflejado la isla que tanto quiero y que él tanto quiso más que yo, pero también encuentro un canto universal. Pasó las fronteras de la canariedad, ¿no? De las islas insular, se convirtió en un poeta nacional e internacional, el poeta más importante que han dado nuestras letras. Realmente es una figura a reivindicar, no desde Canarias, sino ya desde la posición más internacional del modernismo. Tomás Morales es el gran representante del modernismo en lengua española y de España, pues el primero. Es un artista que persigue unos ideales y que trabaja en un ámbito de exploración, en un mundo de verso que él dirige siempre en búsqueda hacia la belleza. Tiene un objetivo, tiene un ideal, y a medida que va avanzando en su poética se va dando cuenta que es imposible conseguir ese ideal. A lo mejor lo puede rascar, a lo mejor lo puede rozar, una vez está más lejos, otras veces está más cerca, pero sabe que es imposible alcanzarlo. El horizonte, por muy hermoso que sea, si se alcanza, deja de ser horizonte. Sigue vivo, pese al tiempo. Hay unas rimas que se llaman Vacaciones Sentimentales y son todos los poemas que Tomás Morales dedicó a su casa de Moya, al paisaje de Moya, y desde aquí hay unos versos de él que hablan que veía el mar desde la ventana. Son espacios que forman parte de su biografía sentimental, ¿vale? Es decir, cuando él habla Tarde en la selva, precisamente del bosque de ramas, está hablando de experiencias reales, pero que las sublima, ¿verdad? Y lo que hace es darle sentido. Tarde en la selva. Agreste soledad del paisaje, decoración del rayo de sol entre el ramaje y lento silabeo del agua cantarina, madre de la armoniosa tristeza campesina. Tarde en la selva. Tarde de otoño, en la espesura del boscaje, en el triunfo de la arboleda oscura, bajo la advocación de las copas sonoras y el plácido consorcio de las dormidas horas. Oh paz, oh último ensueño crepuscular del día. El ambiente era todo fragancia, atardecía, y la lumbre sonar en fastuosas tramas quemaba en las florestas su penacho de llamas. Todo el bosque era un hálito de aromas peculiares. Las horas despertaban sus ritmos seculares y bajo ellas, soñando y a su divino amparo, la música frescura del riachuelo claro, que el salto de una roca transformaba en torrente.
cabellera brumosa, donde, divinamente, ilustró el arco iris con 7 resplandores, la fugaz maravilla de sus 7 colores. Para él nacer en Moya fue un hecho muy importante, le influyó muchísimo. Tomás nació aquí un 10 de octubre de 1884 en esta casa, que era la casa familiar. Aquí vivían sus abuelos, aquí se crió hasta que tuvo edad. En esta casa pues pasó toda su infancia, pero su madre le entró como las ganas de irse, sin ganas, pero de irse a la ciudad, porque tenía referencias del Colegio de San Agustín. Donde da un paso importante, porque no solo se relaciona con la cultura, con la educación, sino con otros muchachos de su época que después van a tener también puestos destacados en la sociedad isleña. Muchachos también con los que luego se va a encontrar en Madrid. Cuando Tomás Morales publica sus primeros textos a comienzos del siglo XX, vemos que no solo incorporan ellos ese bagaje que le había dado el colegio, sino también podemos intuir algunas influencias de su tiempo que posiblemente le llegaron gracias a la biblioteca de su hermano Manuel. Él acude a William Shakespeare, él acude a D'Annunzio, él acude a Antonio Machado. Tenía un amigo que le compraba libros de Lieja, Bélgica y de París. Y esos libros son libros de todos estos poetas franceses, de Verlaine, el gran simbolista, de Baudelaire. Toda esa gran generación era conocida por Tomás Morales y le influyó. Y él se forma en ese ambiente. Y es un ambiente en el cual se tiene especial predilección o gusto por la historia, ¿verdad? La importancia de conocer la historia y conocer lo propio. Y además también, de alguna manera, desarrolla una ideología volcada en la ayuda al prójimo. Se tejieron amistades ya desde la infancia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, no solamente en Alonso Quesada, en Saulo, en el Tomás, sino también en Néstor, que convive y coincide con todos ellos. El director del colegio era don Diego Mesa de León. Fue uno de los profesores magníficos y director del centro. Y ya atisbó algo. ¿Por qué ese niño escribía de esa manera? Porque no tenía edad. Tenía 9 años, no, pero que se expresaba de una manera muy poética. Este barrio tranquilo, tan diferente en todo al barrio del comercio, es plácido y riente. Junto al mar azul tiene un pintoresco modo, al igual que estas claras villas del continente. Fundación primitiva del genio aventurero, brilló en pasados tiempos con propios esplendores. Y tuvo un lema entonces orgulloso y guerrero, ciudad del Real de los descubridores. La fábrica reciente de ruidos modernos le merma poco a poco su antiguo poderío. Entre ambas hay un seco cauce que en los inviernos tiene sus moderadas ilusiones de un río. Frente a frente emplazadas las vastas construcciones. Las dos barriadas tienen hechuras diferentes, cada cual un aspecto. Tal 2 embarcaciones de países distintos, unidas por sus puentes. Esta es la paz callada. A su dormida ausencia no llegan los rumores roncos de la urbe en celo. Junto a las torres del seminario y la audiencia, mejor parece el aire, y es más azul el cielo. El modernismo tiene unas claves que estudiamos y que de alguna manera analizamos, pues esa clave americana tan importante, con autores como Rubén Darío y otros tantos que siguieron ese rumbo. Pero a Tomás Morales y Alonso Quesada, a Saulo Torón, a Domingo Rivero también de alguna manera, les tocó una época, como bien sabemos, en la que la ciudad se convirtió en otra cosa absolutamente distinta. Porque el modernismo era la creencia en una vida nueva. Todos querían el cambio de siglo, todos querían caminar hacia la vida nueva que daba el año de 1900, una época plagada de exposiciones universales en Barcelona, en París, en Bruselas, en Chicago. Todos pensaban que el mundo iba a cambiar. De alguna manera ellos se dieron cuenta de que todo empezaba a cambiar demasiado deprisa, de que lo que hasta ese momento había sido quizás sosiego, tranquilidad, calma, empezó de repente, ¿no?, a perder un poco esa calma para convertirse en algo agitado, frenético. La vida empezó a cambiar, los avances tecnológicos empezaban a formar parte de la vida cotidiana de la gente y parece que se hizo necesario
que alguien dijera, oiga, está pasando esto. Esa es Las Palmas de Gran Canaria, de la que él nos va a dejar luego una crónica poética. Está siendo cronista de los cambios que se están produciendo en la isla y en la sociedad. Ahí es donde radica gran parte de su éxito, es en eso, en a través de la poesía reflejar los cambios. La aparición frenética de los automóviles por las calles, cada vez más numerosa, pues la aparición de elementos como la fotografía o tantas otras cosas que empezaron a socializarse, que empezaron a ser de común uso por una buena parte de la sociedad, y llamaba mucho la atención de todas esas gentes que necesitaban a alguien que contara qué estaba pasando, porque al día siguiente seguramente ya iba a ser tarde, ¿no? La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en aquella época era una ciudad con una pobreza bastante considerable en muchos de sus barrios, aunque otros barrios, como era el caso de Triana, tenían una pujante vida comercial. La calle de Triana, en la copiosa visión de su esplendor continental, ancha, moderna, rica y laboriosa, la arteria aorta de la capital. La calle del comercio, donde ofrece el cálculo sus glorias oportunas, donde el azar del agio se ennoblece y se hacen y deshacen las fortunas, donde el estrépito urbano domina y se traduce en industrioso ardor, donde corre sin tasa la esterlina y es el English spoken de rigor. El sol del archipiélago dorando, los rótulos en lenguas extranjeras y los toldos de lona proyectando sombra amigable sobre las aceras. Y por ellas profusos peatones, de vestes y semblante abigarrados, y cual derivación en los balcones, los pabellones de los consulados. Todo aquí es extranjero, las celosas gentes que van tras el negocio cuerdo, las tiendas de los indios prodigiosas y el Bank of Riches de especial recuerdo. No existía la carretera del puerto, no existía nada más allá de las murallas de la ciudad de Las Palmas, y cuando se empieza a construir el puerto se construye la ciudad que hoy día conocemos. Esa época, que arranca seguramente con esa fecha clave que puede ser 1902, esa inauguración oficial del Puerto de la Luz y de Las Palmas, pues tiene distintos hitos en fechas próximas que nos dan idea del calado cultural tan potente que tenía esta ciudad. Son los años o las décadas de mayor evolución del modernismo, que es un movimiento que surge como reacción al romanticismo. Si pensamos en el romanticismo, los poetas románticos, ¿verdad?, lo que nos planteamos es ese tipo de poetas que buscan una huida de la realidad. Lo que hacen los poetas modernistas es plantear, transformar la realidad. Los primeros poemas de Tomás Morales eran poemas sentimentales, románticos, apegados a la tierra, cuya temática le conecta muy bien a él con su tierra, con su familia, con su casa de campo, y sobre todo le conecta muy bien con esa visión del mar. Le tocó vivir el mar primero desde la distancia de Moya, desde la lejanía, ¿no?, sintiéndolo presente, porque eso es algo hermoso que sucede en Canarias, que en ningún lugar de Canarias se siente remota la presencia del mar, siempre sabemos que está cerca. El mar era su vida. Hay unos versos que dice, el viejo camarada de mi infancia, desde pequeño el mar le impresionó. El mar para él requiere su inmediación, requiere su presencia. Él en primer lugar quiere ser protagonista directo de la percepción del mar, de ahí que sea testigo de cómo los barcos entran y salen en el puerto. El puerto es una mezcla de banderas, de acentos, de voces. No tiene que inventarse un lugar remoto para encontrarse con el mundo. El mundo se puede decir que vino a buscarlos a él. La modernidad llega por el mar y los conflictos entre la tradición y la modernidad van a estar a la orden del día. Puerto de Gran Canaria sobre el sonoro Atlántico, con sus faroles rojos en la noche calina y el disco de la luna bajo el azul romántico, rielando en la movible serenidad marina. Silencio de los muelles en la paz bochornosa, lento compás de remo sobre el confín perdido y el leve chapoteo del agua verdinosa lamiendo los sillares del malecón dormido. Fingen en la penumbra, fosfóricos trezados, las mortecinas luces de los barcos anclados, brillando entre las ondas muertas de la bahía. Y de pronto, rasgando la calma, sosegado,
un cantar marinero, monótono, cansado. Vierte en la noche el dejo de su melancolía. Tomás Morales tiene la suerte de tener un punto intermedio en su camino exterior, que es la ciudad de Cádiz. La ciudad de Cádiz era destino también común de las personas isleñas que querían estudiar la carrera de medicina. Él valoraría que allí como aquí pues tenían las casas torreones desde los que se contemplaba el mar, que se decía baldear las azoteas y había baldes y no habían cubos, pero también Cádiz ha sido una ciudad con un nivel cultural bastante alto. Llegó a Cádiz y sus padres vieron que no, que la medicina estaba estudiando muy poco. Cádiz era una ciudad que también tenía una ebullición cultural importante y que tiene mucho que ver con el teatro, porque todas las compañías paraban en Cádiz para venir rumbo a América. También paraban en Las Palmas luego. Ahí vio Tomás Morales bastante teatro. Ese punto le va a ayudar a llegar a Madrid con mayor serenidad. ¿Y por qué digo con mayor serenidad? Porque llega madurado, con una mayor madurez. Ya ha visto cosas, ya se ha preparado en el mundo de la cirugía, de la medicina, pero también de la cultura, de la poesía, de la literatura, que en Cádiz la hay a borbotones. Se traslada a Madrid, pero porque él ya sabía que en Madrid en aquel momento se estaban reuniendo los cenáculos literarios en unas tertulias impresionantes y él quiere ir a Madrid porque él tiene el gusanillo de que él quiere estar con los literatos de la época. Son los momentos en que está Rubén Darío en pleno auge y en Madrid, viviendo. Madrid era el centro de la vida cultural en aquel momento y la llegada de Tomás Morales a Madrid pues supone encontrarse en su hábitat natural. Cuando llega a la capital, Luis d'Oreste lo acoge, lo atiende y le da la llave de la vida cultural. Su hermano Manuel le abrió muchas puertas porque él sabía cómo estaba Madrid en ese momento, ¿no? En plena efervescencia literaria. Lo ayudó muchísimo y le abrió muchas puertas porque él, yo creo que fue el primero que se dio cuenta que Tomás iba a ser escritor. Él entabla una relación con Francisco Villaspesa, director de la revista Renacimiento, y también con Carmen de Burgos Colombine, directora de la revista Crítica. Él asistía a las tertulias más importantes en el Ateneo, en el Círculo de Bellas Artes. Él iba y participaba, porque según lo describen las crónicas, tenía una voz tremenda y recitaba. Es un personaje además que adquiere dimensiones míticas. Era un hombre de una estatura y de una envergadura que creo que era casi gigantesco y debía ser imponente. Y estaba Salvador Rueda allí oyéndolo y dijo, oyendo a Morales he aprendido lo que es la poesía. Y tenía pues 19 años, 20 años, no tenía más. Y él está ahí en los teatros, en los cafés, donde se forjan grandes autores y él también. Eso fue muy importante. No ya solamente porque él conoció a toda la plana mayor del modernismo, sino porque fue tenido en cuenta y publica en revistas del momento. Tomás Morales tiene fortuna a la hora de publicar en el exterior y esto hace que sus versos trasciendan y lleguen a un marco internacional. El caso más relevante es la publicación de dos poemas, La Oda a Don Juan de Austria y Britannia Máxima, en la revista Mundial Magazine de Rubén Darío. Desde muy pronto es incluido en las antologías de los poetas modernistas. En todas. Es publicado en las revistas del momento. Se realizan entrevistas a Tomás Morales donde se incluye incluso su fotografía, hablando del joven poeta, en todas las grandes publicaciones del momento. Tuvo la gran suerte de tener otro grupo también humano y literario que creyó en su forma de hacer distinta. Fernando Fortún, Enrique Díaz Canedo, esta gente del núcleo de Madrid fueron quienes le dieron realmente un espaldarazo a su creación. La publicación de sus textos en estas revistas, unida a la simpatía por la que se le conocía, a su don de gentes natural y a su habilidad para declamar, hicieron que fuera reconocido y que la publicación de su primer poemario, Los poemas de la gloria, del amor y del mar,
después llegara y se difundiera de manera rápida y obtuviera el aplauso unánime de la crítica. Es su primer libro y con ese primer libro se abre la literatura de las islas a la modernidad. La ciudad entera estaba viviendo pues un cambio extremo. Ese Puerto de la Luz pues permitió la posibilidad de que compañías de ópera, de teatro que viajaban a América hicieran funciones en la ciudad, que convertían a esta ciudad en una ciudad privilegiada que tenía acceso a funciones que de otro modo no hubiera visto quizá nunca, ¿no? Canarias tenía una intensa labor escénica, donde representaban compañías que venían de fuera, o bien contratadas por los empresarios, o bien compañías que iban rumbo a América, paraban y hacían funciones aquí. Tomás Morales da cuenta de eso en 4 grandes críticas de prensa. Él hizo crítica de prensa en La Mañana, en el que planteaba cuestiones como la sociedad canaria tiene que ser educada para otro tipo de teatro y cuando consiga esa educación pues conseguiremos también que ese otro teatro que esté más alejado de lo comercial se represente. Hemos de tener en cuenta que es un momento de ebullición en la escena, en el ámbito occidental. Está cambiando la escena y todos esos cambios los percibimos, sobre todo desde el Teatro de los 12, importantísimo también para Tomás Morales, puesto que son los que estrenan su obra de teatro y posiblemente sean ellos quienes le encarguen la obra, que se tituló inicialmente La cena en casa de Simón o La cena de Betania. Y se centra en un tema que tiene mucho interés, que es el del perdón de Jesús a Simón, el fariseo, y a María Magdalena. Y pese a que es conservador y no se sale del Evangelio, sin embargo se detiene en una escena que para mí es sumamente erótica y además es precisamente la más controvertida. Ahí habla de María Magdalena, ¿no?, que le lava los pies a Cristo con sus lágrimas y se los seca con su pelo. Y ahí ves tú que Tomás Morales es un poeta del cuerpo. Es una persona que se ha formado en Cádiz, que ha estado en Madrid, que ha estado en contacto con la intelectualidad, ¿verdad?, madrileña, y cuando regresa es una persona que tiene un estatus económico privilegiado. Él quería ser médico y vuelve. Si él lo que quiere ser solo es un poeta y consolidado, se queda a Madrid. Él vuelve a su tierra y vuelve como médico a Gaete. No vuelve al hospital insular que no existía, a una gran sala de cirugía, no, a Gaete, a practicar medicina de verdad, al servicio de la población pues más necesitada de estos servicios. También estaba su familia, entonces su madre, él quería darle la alegría de que era médico y lo destinan a Gaete. No es que él estuviese constantemente escribiendo poesía, es que él tenía que estudiar y luego tenía que atender a los enfermos, es que no es fácil. Ir a Gaete, volver. A Gaete supone para él el encuentro con esa naturaleza con la que él mantiene un diálogo desde su infancia. Son relaciones más cercanas que las que conoció en las grandes ciudades donde vivió. El tener el mar presente, siempre al lado, divisar el Teide con frecuencia, divisar los acantilados, los riscos, el Pinar de Tamadaba, es un entorno que invita también al pensamiento. Atlántico infinito, tú que mi canto ordenas, cada vez que mis pasos me llevan a tu parte, siento que nueva sangre palpita por mis venas y, a la vez que mi cuerpo cobra salud mi arte, el alma temblorosa se anega en tu corriente, con ímpetu ferviente, henchidos los pulmones de tus brisas saladas y a plenitud de boca, un luchador te grita, Padre, desde una roca, de estas maravillosas islas afortunadas. Por lo tanto, son años de profunda reflexión en primer lugar y posteriormente de entrega a una creación que tiene que ver con el tesón y la fe ciega que tenía su mujer, Leonor Ramos de Armas, en su capacidad como creador. Y fue el momento crucial porque vio pasar a Leonor y se prendó de ella, una chica de una familia muy conocida, de los Ramos. Amén. Y se casa. Yo os declaro marido y mujer.
Ella es el gran impulso para su poesía, está detrás de muchos de los textos del libro segundo, ese talento que se va a desarrollar y va a incurrir en nuevos terrenos en esa época, lo debemos al impulso de Leonor, de su mujer. Habían determinados círculos en los que habían animadas tertulias relacionadas con el arte, en el que participaban no solamente escritores, sino también pintores, escultores, periodistas, abogados, gente de la intelectualidad. Su pasión por la literatura y por la pintura pues lo lleva a participar en estas tertulias de la Escuela Luján Pérez. Y los alumnos de la Escuela Luján Pérez lo van a recibir siempre con una gratitud enorme, ¿no? No solamente es esa convivencia de artistas, sino que el propio modernismo es un crisol de distintas artes. Si nosotros leemos los versos de Tomás Morales, aparece la poesía, pero aparece la forja, aparece la arquitectura, aparece la música, aparecen distintas artes mezcladas. La gran suerte de Tomás Morales fue vivir en una época con un grupo de amigos que lo estimularon. Esa generación, desde el punto de vista pictórico, con Néstor o con Hurtado de Mendoza, también un gran amigo de esta generación. De esa mezcolanza de artes que aparece en su poética, también aparece pues, en sus relaciones y en su ideario estético, como puede ser el caso que mantiene con Néstor. Hay una simbiosis de tal calibre que yo creo que ellos tuvieron que hablar mucho de estos sentimientos, de esta visión de la naturaleza y de este amor tan enorme que tuvieron por su isla natal. Nosotros vemos en los cuadros de Néstor la flora y fauna de las islas, y en el caso de Tomás pues también vemos los tilos, vemos Vegueta, vemos el Bernegal, vemos cómo entra la ciudad de Las Palmas, el puerto, el mar. Tomás Morales, Alonso Quesada y Saulo Torón fueron amigos hasta la muerte. Amigos y colegas. Pero para ellos Tomás Morales era como el que venía de Madrid, el que venía con las novedades, los éxitos que ya estaba teniendo y sobre todo les llamaba mucho la atención, querían estar enterados de lo que se publicaba en Madrid. Esa colaboración fue maravillosa porque era la compenetración de los tres. Ese grupo modernista sintió el respaldo y ayudó, ¿no? Estimuló la creación en Tomás Morales. No solo la labor de Tomás Morales es importante individualmente, sino dentro de ese contexto, como grupo se alentaban, como grupo se fortalecían. Es mítica la famosa foto en la que aparecen Tomás Morales, Alonso Quesada, Saulo Torón. Son tres amigos con tres actitudes ante la vida muy distintas y se ve en esa fotografía. Tomás es el optimista, el vigoroso. Alonso es el de la mirada irónica, ya se ve ciertos atisbos de enfermedad en él, y Saulo como una persona muy tímida. Tomás Gómez Bosch va a ser el fotógrafo, digamos, oficial de este grupo de amigos, y cuando van a Gaete, por ejemplo, los retrata en el coche de Tomás Morales. Y es una cosa importante porque se llevaba a sus amigos hasta Gaete para hacer los famosos panqueques. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado con la batería, ¿eh? Cuidado con la batería. Oye, vamos. Espera. Se reunían en Agaete, en casa de Tomás o en casa de Alonso, y hacían tertulias literarias. Y luego en lo del Huerto de las Flores es el icono de la poesía de la zona norte, ¿no? Porque allí hacían ellos las tertulias literarias.
eran magníficas y por eso el Huerto de las Flores tiene el sentido que tiene, tan sentimental, tan emotivo y tan importante. Le agradezco hoy aquí vuestra presencia, en especial a Ernesto de la Torre, Pablo Tolón, Rafael Cabrera, Francisco de Armas y, como no, en especial Alonso Quesada, que no goza de buena salud, pero por el bien de la literatura está aquí hoy con nosotros. Se convierte en un lugar, un espacio de intercambio cultural, de intercambio de ideas, ¿verdad? Y además, en ocasiones, también político. Tomás Gómez Bosch los retrata en la escalinata del muelle de Agaete, del Puerto de las Nieves. Están ahí Luis Doreste Silva, Tomás Morales, Alonso Quesada y Tomás Gómez Bosch, siempre con su cámara fotográfica, plasmando estos momentos de felicidad y de alegría. Y en aquel ambiente, pues él va a ir escribiendo su poesía, ¿verdad? Pero no con un alma localista, ni mucho menos. Son poemas de la tierra, son poemas de la tierra, pero con una cosmogonía universal. Y se lanza a la búsqueda de una obra total, unitaria, que busca el poeta, como reflejo de la creación del mundo. Tiene una gran novedad y es que concibe su obra como unidad. Y va publicando poco a poco, va sumando la poesía, la publicada con anterioridad y la escrita nuevamente. Hay una relación sensual entre la escritura y el que escribe. Y efectivamente eso lo encontramos en Tomás Morales. Aparece un concepto objetual, la poesía como objeto, que se va transformando hacia un concepto orgánico. Y finalmente la poesía deja de ser un objeto y se convierte en una mujer. Tomás Morales dice: unge tu cuerpo virgen con un perfume arménico, muéstrame de tu carne juvenil el tesoro y ruede sobre el mármol de tu perfil helénico la cascada ambarina de tus bucles de oro. En este caso, la mujer simboliza la poesía y le está diciendo a la poesía que se desnude y que unte su cuerpo con un perfume arménico. Es como decirle a la poesía: adquiere los ropajes del modernismo. Unge tu cuerpo, virgen, con un perfume arménico. Muéstrame de tu carne juvenil el tesoro y ruede sobre el mármol de tu perfil helénico la cascada ambarina de tus bucles de oro. Eres divina, oh reina, tu carne es nacarina, tienen tus contornos olímpicos, los bellos contornos de una estatua. Oh reina, eres divina, desnuda bajo el auro temblor de tus cabellos. Nuestro tálamo espera bajo un rosal florido, donde una leve luna trémulamente irradia aquel claror tan plácido que ilumina tu nido en un vergel recóndito de la amorosa Arcadia. También un nido aguarda a los nuevos esposos. Es un tálamo blanco de blancas flores llenos de olorosos jazmines y nardos olorosos, casi tan albo como la albura de tu seno. Y en verdad para Morales era justamente eso, era justamente la suerte de haber vivido en una época cumbre en el modernismo que él supo aprovechar y comunicar con elocuencia a sus amigos del Huerto de las Flores en aquellas evocaciones culturales y también a todo el que haya tenido la suerte de leer e interpretar Las Rosas de Hércules. Por un lado, Las Rosas de Hércules es un poema épico, pero también es un poema lírico, que te llega a través de la emoción y del sentimiento. Él es un tripulante que quiso llegar a una meta y no lo consigue porque naufraga, se cae del barco, y habla de las experiencias de todos nosotros en ese sentido, de lo que es la realidad y el deseo, lo que uno quiere y lo que la realidad te ofrece. Evidentemente la edición de aquellas Rosas de Hércules primeras de 1919 fue una edición carísima, carísima para la época, ¿no?
porque se desplegó en medios económicos para hacerlo, ¿no? El tipo de papel, los colores, las ilustraciones, la guarda, está todo cuidado milimétricamente, pero no olvidemos que eso es una autoedición. Si Morales no hubiera sido médico, podría haber dispuesto de un capital para esas ediciones, por lo que vemos de los compañeros de generación, ¿no? La edición de Las Rosas de Hércules está tan cuidada porque forma parte de esa concepción del libro modernista, que era considerado un objeto artístico en sí. Tomás Morales cuidó muchísimo sus libros porque había tenido grandes profesores de dibujo en el Colegio San Agustín y a lo largo de toda su vida estuvo relacionada con las artes plásticas. El gran poemario de Tomás Morales, Las Rosas de Hércules, tenía como base inicial el mar, pero su idea era hacer un gran poema de los 4 elementos. Exactamente lo mismo que va a plantearse después Néstor, como, pienso yo siempre como homenaje a su querido amigo desaparecido, con el poema de la tierra, el poema del mar, el poema del aire y el poema del fuego. En el caso de Tomás tenemos la tierra, los poemas de la ciudad comercial y otros poemas como El tarde en la selva, el agua, evidentemente, en la Oda al Atlántico, incluso el fuego, que aparece prefigurado en el himno al volcán y supuestamente se desarrollaría en un tercer libro no nato, no escrito. Es como si estuviesen realizando una misma obra desde artes totalmente distintas. Pico de Tenerife, titán medievo de azul loriga, que en occidente eriges la dictadura de tu reinado y anuncias a los nautas aventureros la playa amiga. Atalaya eminente del archipiélago afortunado, de un sumergido imperio tú, la más alta cumbre cimera, hacia el Olimpo sacro dabas la comba de tu heroísmo, o al menir miliario que dominando la cordillera plantaran los gigantes en la inminencia del cataclismo. Bajo las quietas ondas, aterecido, cientos de edades, soñabas con los puros, cálidos rayos de Helios vehemente, y al emerger otrora, sellando un pacto de eternidades, hablas por raigambre la maravilla de un continente. La figura de Tomás Morales, el poeta Tomás Morales, ha sido tan grande y tan importante que ha eclipsado el resto de facetas, no solo la de médico, sino también la de político. Él no quería hacer política de partido, ni mucho menos. Yo creo que no lo hace por un sentido de me meto aquí para que tal partido prospere. No, lo hace con una vocación de servicio. Y se va a notar enseguida en todas aquellas acciones que emprende desde su puesto en el Cabildo Insular. Como político, evidentemente, también tenía unas actitudes muy fuertes que hubieran producido, evidentemente, con el apoyo que tenía y el respaldo que tenía, pues una línea que seguramente hubiera ayudado al desarrollo de la isla. Él desarrolla una labor intensa, promueve incluso cuestiones sanitarias, de mejora en el Hospital de San Martín, también tiene propuestas de tema cultural, pero frente a las culturales tiene mucho más peso, medidas sanitarias y de atención social que son imprescindibles en Las Palmas de Gran Canaria de aquel principio del siglo XX. Y ya en el mes de julio se tiene que retirar porque el cuerpo no daba para más. Y ya en agosto pues fallece. O sea, pero él, hasta el último aliento de su vida, se entrega a Gran Canaria, a su gente, con un claro pensamiento de servicio social. Tomás Morales, evidentemente, hubiera demostrado muchísimo más, con una vida más amplia, pues evidentemente estoy convencido que sí, ¿no? Porque todo apuntaba a unas grandes maneras, tanto en la labor poética como escritor, pero también como médico o como político. Cuando él muere, solamente se había publicado el segundo libro de Las Rosas de Hércules. Y el proceso de aparición del primer libro es un proceso en el cual están implicados sus amigos. Pensemos en Enrique Díaz-Canedo, Fernando González de alguna manera, muchos otros van a estar en ese proceso. Desgraciadamente murió muy joven. Apenas tenía 36 años, iba a cumplir 37, que para esa edad ya estaba, vamos,
predestinado a ser una figura de primer nivel nacional e internacional del modernismo. Cuando murió Tomás Morales, Saulo Torón en el cementerio quería que lo bajaran a la cripta, que lo dejaran ahí con él. Era una relación impresionante. Mi padre nunca dejó de hablar de ellos como si estuvieran vivos. No quería pensar que estaban muertos, sino que a lo mejor estaban, mi padre lo dice en su poesía, en ese largo viaje. Si realmente me planteo cuál es el legado de Tomás Morales, va más allá de su obra, pero sobre todo porque su obra, y eso le ocurre a los grandes escritores, su obra trasciende el libro. En ocasiones sucede que determinados creadores se convierten en referentes sociales, y este ha sido el caso de Tomás Morales, cuya obra se sigue interpretando desde diferentes disciplinas 100 años después de su fallecimiento. Tomás Morales, como era al principio para mí mi primer disco de Antonio Padrón, eran personas que tienen una calle, tienen un colegio y tienen un museo y poco más. Si vamos a las referencias que hay en la ciudad, es muy difícil no encontrar una calle Tomás Morales en los municipios de Gran Canaria. Pero tenemos también el Paseo Tomás Morales con el Instituto Poeta Tomás Morales castellano. Tenemos la Plaza Tomás Morales con el busto de Victorio Macho y tenemos también el Bote Tomás Morales. Para nosotros es un gran orgullo pues tener el nombre de un poeta tan prestigioso que es el poeta Tomás Morales, por lo que significa por la literatura, de lo que hacía con el tema del mar, y poder mantener con ese tiempo ese nombre, ese legado que ha dejado él en los libros, y poder nosotros mantener ese nombre en lo más alto, en lo que es lo deportivo, lógicamente, pero también más allá por lo cultural, con nuestro 90 aniversario que va de la mano del centenario de su fallecimiento. Voy buscando a ver qué tengo en común con este creador magnífico que ha pasado 100 años y seguimos recordándolo, y entonces empiezo a estudiar el personaje, en la época donde vive, y después empiezo a leer toda su obra, toda, de adelante a atrás. Y sin querer el poema te va llamando. Y voy leyendo y algunos poemas tienen música. Siempre hay cosas nuevas y hay diferentes visiones. De repente un cineasta o un artista, es maravilloso porque es un potencial. Siempre hay cosas nuevas. Siempre hay cosas nuevas. Pepe Damaso se ha inspirado muchísimo en Tomás Morales. Pepe Damaso, como tiene la balada del niño arquero, que es una joya. El rapaz de los ojos vendados golpea mi puerta y su golpe atraviesa temblando desierta la casa desierta. Pasa, amor, francas tengo las puertas para recibirte. He alfombrado mi casa desde muy temprano porque en todo resultara digna del gentil tirano. El retrato de Tomás Morales lo tengo aquí en la exposición, que tuvieron el gran detalle de ponerlo en mi antológica. Cogí como elemento el mar que forman un caballo y un libro que cae con una no flor natural que son las rosas de Hércules. Traducción es algo más que traducir una palabra y añadir otra. La traducción literaria es interpretación. A lo largo de la traducción de un libro como el de La Rosa de Hércules, 2 años de trabajo, se va instaurando una empatía entre el autor y el traductor para poder sentir cuál es su visión del mundo, cuáles son sus intenciones. Y claro, cuando se hace el esfuerzo de hacer llegar estos poetas nuestros, es un logro para que esto se repita y que no haya muchas trabas para que nuestros grandes autores puedan tener también su reconocimiento más allá de los Pirineos. Parece que ha sufrido ese peso en exceso de ser el gran poeta del mar, obviando otros núcleos temáticos, otras características de su obra que todavía están por descubrir porque no se agotan. Yo soy aquel buen juglar que de un pretérito amar guardó una piadosa herida. Yo soy aquel rimador que entre el amor y el amor rimó cantando su vida.
aquel que en su serenata creyó la luna de plata y de cristal la laguna, y en noche de primavera confundió una cabellera con el oro de la luna. El que invocó sus destinos por mentirosos caminos, ebrio de augustos venenos, pues creyó que milagrosas eran las mejillas rosas y eran de nácar los senos. 50 años atrás, 1971, se adquiere esta vivienda con la finalidad no solo de salvaguardar la memoria de Tomás Morales, sino de crear la Casa de la Poesía, salvaguardar la memoria de Tomás Morales en la casa donde nació, pero, como bien reflejaba la figura de Tomás Morales, que la propia casa se convirtiera en la Casa de la Poesía. Fue tal el impacto también de esa muerte, que él, yo creo que es que lo hizo como uno hace voto de lo que las monjas, los curas, lo que se hace en el voto de castidad, de esto, y también mi padre hizo unos votos, ha muerto y yo seguiré que estén vivos. María Isabel Torón, la hija de Saulo Torón, es una también de las mecenas de esta casa. Me donó una colección de partituras. Hicimos conciertos durante 2 años de esas partituras. Y fue un éxito total porque el Conservatorio de Las Palmas traía a los alumnos. Veían la exposición y es otra manera de potenciar un centro dedicado a una figura tan importante como Tomás Morales, pero que su contexto tiene que estar aquí también y tiene que devolverlo a la sociedad. La única pena es que se trata de un escritor fallecido prematuramente, aunque confesando a todos sus amigos que próxima a su muerte había sido un escritor feliz. Sin duda alguna, Tomás Morales perdurará en el tiempo, como perduran todas las cosas que están hechas con el corazón y con honestidad. Eso, vamos, seguro. Yo fui el bravo piloto de mi bajel de ensueño, argonauta ilusorio de un país presentido, de alguna isla dorada, de quimera o de sueño, oculta entre las sombras de lo desconocido. Para lograr el triunfo, luché desesperado. Cuando ya mi brazo desfalleció cansado,